clase. Muy buenas tardes, estimados maestros de la segunda especialización de didáctica de la matemática. Este pequeño video es con la sana intención de poder absorber algunas dudas que se han estado vertiendo en las visitas que hemos estado desarrollando por parte de algunos participantes que no asistieron al curso de investigación, sobre todo en el aspecto del desarrollo del capítulo número 2 del marco teórico. Bien, rápidamente voy a explicarles en qué consiste este marco teórico o cómo es que se debe armar la estructura de un marco teórico. He presentado un archivo en Word con algunas pautas respecto al marco teórico. Vamos a darle lectura rápidamente para que podamos ubicarnos y poder tener la idea de cómo es que se debe elaborar este marco. Vemos como primera pregunta que hemos colocado, dice: ¿qué elementos me ayudan a construir un marco teórico? El primer elemento que te va a ayudar a construir este marco teórico es el título de la investigación. Luego el problema de investigación, que está en función de una interrogante. Luego tendrás el mapa de la reconstrucción. Observaremos las categorías y las subcategorías. Y finalmente la propuesta pedagógica alternativa, la que ya ha sido ejecutada el año pasado, 2014. Ahora, ¿cómo construyo los párrafos o qué me ayuda a tener una buena redacción? Estamos contestando a esta interrogante con lo siguiente. Dice: los estilos son los que te van a ayudar a construir una teoría y orden en la redacción. Así tenemos los siguientes estilos. Esto nos ha traído el profesor Julio y lo único que estamos haciendo es construirlo aquí en este archivo que hemos presentado como una especie de guía o ayuda. El estilo número 1, parafraseo. Comúnmente yo lo llamo la estructura misma o el desarrollo mismo del tema que hace en este caso el investigador. El parafraseo da inicio a la presentación del concepto desde la percepción del autor. O sea, ustedes mismos son los que dan inicio a la conceptualización o definición de lo que se quiere trabajar. Luego podemos hacer una cita textual de algún autor que podamos encontrar en uno de los libros que estamos consultando y que podríamos convenir en plasmarlo tal y conforme encontremos en el libro. Ahora, cuando hablamos de una cita textual, estamos hablando de una cita que ha sido copiado y extraído de un libro, de una fuente primigenia que tenemos y que lo estamos colocando con los puntos y las comas que se tienen que desarrollar. El parafraseo, en tercer lugar, que nos va a permitir concluir la presentación del concepto. Vamos a utilizar la cita textual para fortalecer nuestra opinión. Ahora, cuando hablamos de cita textual, tenemos que trabajar con las normas APA. Les he enviado también este archivo que tiene el título 1.normas APA, está en PDF. Y hay una parte de este archivo que nos va a ayudar a reconocer entre una cita textual, ¿no? O diferenciar entre una cita textual o literal y otra cita de parafraseo. Aquí está la cita de parafraseo o no literal. Entonces, cuando hablamos de una cita textual, como lo dice, es literal, tal y conforme encontremos en el libro. Este archivo nos va a servir porque nos enseña cómo es que tenemos que estructurar esta cita textual. Hay citas basadas en el autor y citas basadas en el texto. La que tenemos aquí es una cita basada en el autor. Ojo, esta cita tiene menos de 40 palabras o como máximo 40 palabras. Aquí vemos de que primero se coloca el apellido del autor, seguido de entre paréntesis del año de la publicación de ese libro. No estamos colocando el título del libro, eso estará posteriormente en las referencias bibliográficas. Y como te das cuenta, dice KQ 2009 afirma, y entre comillas, comienzas con comillas y citamos textualmente lo que encontremos en el libro
y finalmente concluimos, entre comillas. Ahora, si se dan cuenta, aquí en esta parte hay un paréntesis con 3 puntos suspensivos. Eso quiere decir que el autor lo ha recortado. Quizá este párrafo tenía más de 40 palabras, pero al recortarlo llega a menos de 40 palabras. Culminando las comillas, colocamos paréntesis y la página de donde estamos extrayendo esa cita textual. Luego, a continuación, un punto y continuamos aquí con el parafraseo. Como se dan cuenta, este párrafo cumple con la cita textual o con el estilo número 1 que nos presentó el profesor Julio. Bien, también existen citas textuales, pero basadas en el texto, no tanto en el autor. Como se dan cuenta, aquí tenemos al autor en primer lugar. Y luego, aquí está al final de la cita textual al autor. Ahora, ¿de qué se diferencia uno de otro? Porque cuando, digamos, si nosotros tuviéramos una propuesta pedagógica basada, digamos, en un autor, por ejemplo, en el caso de Van Geel, nos convendría resaltar al autor, ¿no? Aquí podríamos decir: Van Geel 2009 afirma que... ¿Por qué? Porque nuestra propuesta está imbuida de ese autor, de lo que ha trabajado anteriormente en el desarrollo del pensamiento geométrico. Pero si hablamos, por ejemplo, en el caso de aprendizaje o de competencias, no hay solamente un autor, hay varios autores, y más lo que nos interesa es la definición de lo que es competencia. Entonces estaríamos basándonos esa cita textual en el texto propiamente dicho, y luego finalmente colocaríamos al autor, ¿no? De eso nomás se diferencian. Y de la misma forma acá se pone el apellido seguido del año y finalmente la página. ¿Qué pasa si es que tuviéramos una cita de más de 40 palabras? La cita va a tener que colocarse en párrafo aparte. Como se están dando cuenta aquí, hay un párrafo aparte y con sangría. O sea, quiere decir que tiene un margen más adentro de lo que se está trabajando en el texto común. De la misma forma, el punto va antes del paréntesis, no como el caso anterior. Si se fijan aquí, el punto va al final, después de la página, pero en este caso va antes y ya no tiene comillas, como se dan cuenta, ¿no? Este archivo les va a ayudar bastante para que puedan hacer las citas textuales y las citas de parafraseo. De la misma forma, aquí, cuando tenemos un autor, va con la letra mayor, que sería de 12 puntos, en nuestro caso es 11 puntos en Arial, y la letra más pequeña sería 10 puntos, y de la misma forma se estaría colocando la página con el punto adelante. La cita parafraseo o no literal es aquella cita en la cual utilizamos al autor y el libro, pero pronunciamos lo que dice el autor con nuestras propias palabras. Ya no copiamos con los puntos y las comas que se encuentran en el libro, sino parafraseamos nosotros al autor. De todas maneras colocamos al autor y el año, pero ya no se coloca la página. Como se dan cuenta, ya no hay página y tampoco existen las comillas. En el mismo caso tenemos cuando se referencia al autor, ¿no? Referencia al autor es un parafraseo de autor, y aquí es un parafraseo pero basado en el texto. Similarmente colocamos el apellido, el año, y ya no lleva la comilla, como les he indicado, y tampoco la página. Entonces se han dado cuenta que hay dos formas de citar, una que se llama cita textual y otra que se llama cita de parafraseo. Entonces vamos a continuar con los estilos. Tenemos el estilo número 2. En el estilo número 2 empezamos nosotros hablando respecto al tema que nos trae a colación, y luego citamos un conjunto de autores, ¿sí? Ahí dice conjunto de citas de diferentes autores. Entonces hacemos la cita textual colocando las páginas y culminamos con el parafraseo para culminar. O sea, nosotros culminamos con nuestras propias palabras, vamos redactando para construir nuestro marco teórico. Existe un estilo número 3. El estilo 3 empieza con el parafraseo, o sea, nosotros damos inicio a la presentación del concepto, de lo que queremos conceptualizar, por así decirlo, y luego citamos, pero parafraseando,
¿Ven? Es el segundo caso de la cita, ¿no? No es una cita textual, sino es una cita de parafraseo. De un autor, ¿sí? Parafraseamos y luego nosotros culminamos con nuestras palabras. Cerramos, por así decir, el párrafo. Luego el estilo 4, esto yo lo he colocado porque al igual que existe en el segundo caso un conjunto de citas de autores, pero en forma literal, aquí existirá un conjunto de citas de parafraseo, que nosotros mismos lo estaremos construyendo con nuestras palabras, pero tomando en cuenta el año de publicación y el autor de esos libros. Y finalmente el estilo 5, la cita parafraseo. Iniciamos nosotros con las citas de diferentes autores, pero parafraseándolos sin colocar las comillas, ni siquiera tampoco las páginas de los libros, y finalmente cerramos nosotros concluyendo respecto al tema que tenemos que tratar. Bueno, ¿cómo es la estructura de un marco teórico? La estructura del marco teórico se va a trabajar en función de las categorías y las subcategorías. Aquí tenemos, por ejemplo, el 2.11, que va a ser como un subtítulo general de la primera categoría, y la segunda categoría también tendrá el 2.12. Y cada uno de estos subtítulos generales tendrán otra especie de subtítulos más pequeños, ¿no? Y que estarán dirigidos a través de las subcategorías. Vamos a colocar un ejemplo. Hemos tomado el trabajo del profesor Wilber como ejemplo. El profesor Wilber tiene una investigación cuyo título es el siguiente. Dice: aplicación del ABP para mejorar los aprendizajes de las matemáticas en los estudiantes del segundo grado de secundaria sección A de la institución educativa Mutter Irene Amen de Abancay, año 2013-2015. Luego tenemos la pregunta o el problema. El problema de investigación está dado en función de interrogantes y nos indica qué estrategias metodológicas activas debo aplicar para mejorar el proceso de aprendizaje de las matemáticas en los estudiantes del segundo grado de secundaria sección A de la institución educativa Mutter Irene Amen. Y luego también tenemos el mapa de la reconstrucción, ¿no? En el mapa de la reconstrucción acá tenemos una especie de una hipótesis que responde a esta pregunta, ¿sí? No es mapa de la deconstrucción, sino de la reconstrucción. Obviamente que este mapa de la reconstrucción ha sido como una sistematización de la propuesta pedagógica que estamos desarrollando. Entonces, ante ello, esta especie de hipótesis responde a esta interrogante que vemos en la parte superior. Y también el maestro se plantea dos categorías: la primera, que es estrategia metodológica, y la segunda, que es aprendizaje. Dentro de la estrategia metodológica como categoría tiene tres subcategorías: 1, situaciones problemáticas; 2, mediación docente; y 3, trabajo en equipo. Y dentro de la categoría aprendizaje tiene una subcategoría que sería la metacognición. Entonces, si analizamos claramente el título, la interrogante o el problema y el mapa de la reconstrucción, podemos deducir lo siguiente. Tendríamos que trabajar un marco teórico que tenga los principales aspectos que trae su título. Por ejemplo, dice la aplicación del ABP, el aprendizaje basado en problemas. Y preguntémonos, ¿qué cosa es el aprendizaje basado en problemas? Es una estrategia metodológica activa en el cual permite que los estudiantes aprendan a través de problemas. Entonces ya necesariamente tendremos que desarrollar el aprendizaje basado en problemas. Luego dice que va a mejorar los aprendizajes. Entonces el otro tema que debemos trabajar son los aprendizajes. Igual aquí, vean, en la pregunta dice ¿qué estrategias metodológicas activas? Necesariamente el maestro, antes de hablar del ABP, primero tiene que hablar de las estrategias metodológicas, y dentro de las estrategias metodológicas tenemos las activas y otras pasivas, pero más tiene que desarrollar al respecto de las activas. Y luego vemos acá dice para mejorar el proceso de aprendizaje de las matemáticas. Entonces necesariamente el maestro tiene que trabajar el aprendizaje, ¿no? De la misma forma, lo que más nos va a ayudar son estas categorías y subcategorías. Miren, ahora vamos a verificar si efectivamente se corresponde la estructura de nuestro marco teórico con lo que tenemos aquí, con el título, la pregunta o el problema de investigación y el mapa de la reconstrucción. Veamos, miren, dice estrategia metodológica como primera categoría y se coloca
aquí en el 2.11, como hemos notado en la estructura, estrategia metodológica. Dentro de la estrategia metodológica tenemos situaciones problemáticas, mediación docente y trabajo en equipo. Entonces veamos más abajo, dice situaciones problemáticas, allí está, mediación docente y trabajo en equipo. Las tres subcategorías se encuentran. Y luego el aprendizaje como segunda categoría, y dentro de esta categoría tenemos una subcategoría que se llama metacognición. Entonces hay otra, lo vamos a poner de negrito para que claramente lo distingamos. Y aquí tenemos la categoría 1 y la categoría 2, y finalmente la subcategoría que se llama metacognición. Ahora, yo les decía que también tenemos que tomar en cuenta el título. Si bien es cierto, en el título habla del ABP, entonces tenemos que saber ubicar dónde podríamos colocar el ABP. Dentro de las situaciones problemáticas, dentro de mediación docente, trabajo en equipo o metacognición. No, el ABP es un método, ¿no? Una estrategia metodológica de enseñanza, es una estrategia metodológica activa. Entonces tendría que estar dentro de la estrategia metodológica. Aquí el docente tendría que conceptualizar de lo que es estrategia metodológica. Podría mencionar todas las estrategias metodológicas, mencionarlas, no desarrollarlas. Hablar de las estrategias metodológicas de enseñanza y también las de aprendizaje. Y luego tenemos el aprendizaje basado en problemas. Al desarrollar el aprendizaje basado en problemas, también tiene que tomar en consideración en qué consiste, cuáles son los pasos o características del ABP, qué objetivos tiene el ABP y otros, ¿no? Que los consideramos necesarios porque su propuesta innovadora se basa justamente en el trabajo de la resolución de problemas, ¿no? Mediante el método ABP. Ahora, en este caso, si notamos, estamos construyendo un marco teórico utilizando el estilo número 1. En el estilo número 1 nos decía, parafraseamos primero nosotros, lo que está de celeste somos nosotros, y cerramos también nosotros, como autores que somos. Cerramos, estamos parafraseando. Y en el medio está la cita textual. Es textual, claramente lo notamos. ¿Por qué? Porque tiene comillas y además tiene menos de 40 palabras, por eso es que no está con margen adentro, ¿sí? Y si tuviera más de 40 palabras tendría que tener un tamaño menor y con margen adentro, mayor sangría. Y también tiene una página. Eso nos denota de que estamos cumpliendo con las normas APA. Entonces, el autor de la investigación, o sea, el profesor Wilber, tendría que empezar como ejemplo así, ¿no? Es un método, dice, que centre el aprendizaje en el estudiante y para ello hace uso de los problemas. Y citamos, ¿no? Una cita textual del autor Burroughs en el año 1982, lo define como, y escribimos tal y conforme encontremos en el libro. ¿Ya? Y culminamos con la página 76. Hemos cumplido con las normas APA. Y cerramos luego nosotros con nuestro parafraseo. Es necesario resaltar que los problemas son planteados por el docente y así culminamos, cerramos la idea. ¿Ya? Ahora, no se trata de decir concluimos que, no, sino se trata de redondear la idea. ¿Ya? De aclarar, de redondear o de refortalecer esa idea. O bien también podría ser de no refortalecer o contradecir a este autor. Entonces, es así como tenemos que trabajar nuestro marco teórico. Recuerda que el marco teórico tiene que tener una hilación, ¿no? Que cuando empieces debes continuar y no debe tener trabas o cortes. De lo contrario, no estaríamos haciendo un buen marco teórico. Recordemos, para la construcción de marco teórico solamente consideramos las categorías y subcategorías del mapa de la reconstrucción o de la propuesta pedagógica. Cumpliendo con la exigencia de nuestro profesor de investigación, tenemos que hacer un marco teórico entre 15 a 30 páginas. Ok, eso es todo. Muchas gracias.